Episodio 6. Fisiopatología del SARS-CoV-2. En el episodio pasado, 2 viriones intentaron infectar una célula Goblet y murieron en el intento. La célula Goblet pudo lidiar con los 2 viriones sin problema alguno, pero la célula tiene una medida antiviral para rematar cualquier virión que haya podido sobrevivir a las defensas Toll y Rig, las interferonas. Las interferonas son proteínas que las células sueltan al exterior tras ser atacadas por un virus. Sirven como alarmas que alertan a células vecinas del peligro inminente. En caso de que una célula haya sido infectada por un virus, las interferonas también sirven para rescatarla y curarla de la infección, siendo de gran ayuda para evitar que los virus colonicen un tejido. Los reguladores que fueron activados por receptores tipo Toll y tipo Rig se acoplan a importinas y estas se acoplan con el complejo del poro nuclear para ser importadas al núcleo. Una vez en el núcleo, la proteína JNK fosforaliza al regulador c-Jun y la proteína P38 fosforaliza al regulador ATF2. c-Jun y ATF2 se unen en homodímeros. Los reguladores IRF3 e IRF7 se unen en heterodímeros, pero también pueden combinarse entre ellos formando homodímeros, y el factor nuclear kappa beta se compone de P65 y P50. Después, estos reguladores se unen débilmente al ADN y empiezan a recorrerlo deslizándose por sus espirales en busca del gen que codifica a las proteínas interferonas. El gen se encuentra inactivado en el cromosoma 9 por histonas que resguardan y protegen la información. Al inicio del gen se encuentran 4 regiones a las cuales se embonan los reguladores para activarlo y le llamamos secuencia reguladora cis. Los reguladores P65 y P50 llegan a la segunda región y se unen fuertemente al ADN. Los reguladores IRF3 e IRF7 se unen a las regiones 1 y 3 y las c-Jun y ATF2 se unen a la región 4. Cuando las 4 regiones están ocupadas por reguladores, se forma el complejo llamado enhanzosoma. A este complejo se le une la proteína GCN5, una acetiltransferasa que le agrega grupos acetilo a las colas de las histonas H3 y H4. Después, una quinasa se le une a este complejo y le agrega fosfatos a las colas de las histonas H3. Una vez que las histonas H3 están acetiladas y fosforalizadas, la proteína GCN5 les vuelve a agregar un grupo acetil. Una vez que las histonas H3 fueron modificadas, se les une el complejo BAF, el cual desplaza las histonas para descubrir una secuencia llamada TATABOX y activar al gen de las interferonas. El factor de transcripción 2D se une a la otra histona H3 y esta a su vez está unida a la TBP, la cual se une a la secuencia TATA en el ADN. Después se le unen otros factores de transcripción que abren el ADN y posicionan a la RNA polimerasa 2 en el sitio del gen, donde empieza la parte que codifica a la interferona. La RNA polimerasa 2 empieza a polimerizar una hebra complementaria a la información del ADN. Unas proteínas le agregan una cap al RNA en su lado 5'. Después, diferentes proteínas se unen a la cola del RNA polimerasa 2 y estas se unen a la secuencia del RNA que dividen a intrones de exones. El espliososoma se une a estas proteínas y separan los intrones de los exones. Por último, otras proteínas agregan una serie repetitiva de adeninas, llamada poly-A tail. Al final de todo, se genera un RNA mensajero maduro que será transportado fuera del núcleo, hacia el citoplasma celular. Aquí, los RNA mensajeros se topan con los ribosomas. Primero se le une la subunidad 40S. Este busca una secuencia A u G en el RNA y se une fuertemente.
Después se le une la subunidad 60S y empieza a traducir la información de RNA a proteína. El ribosoma se une a proteínas en la membrana del retículo endoplásmico para introducir las proteínas interferonas. La nueva proteína se empieza a doblar en lo que va introduciéndose al retículo endoplásmico. Aquí se le agregan oligosacáridos. Y proteínas chaperonas ayudan a que la proteína se doble correctamente. Una vez finalizados los dobleces, la proteína toma su forma tridimensional y se une a proteínas en la membrana del retículo endoplásmico, que forman vesículas que transportan las proteínas interferonas hacia el aparato de Golgi. Aquí se le agregan oligosacáridos y termina la maduración de la proteína interferona. Una vez madura, es transportada en vesículas por proteínas motoras hacia la membrana celular, donde se fusiona con la membrana para ser expulsada al exterior. Las interferonas se dispersan en el líquido extracelular y llegan a células vecinas, donde se unen a receptores de interferonas. Después, los receptores se fosforalizan entre sí por proteínas Janus quinasa. Una vez fosforalizados, se les unen las proteínas STATS1 y STATS2 y también son activadas por fosforalización. Una vez activados, se le une la proteína IRF9 a STATS2 y el complejo proteínico es importado al núcleo. En el núcleo, los reguladores STATS activan un conjunto de hasta 300 genes que cambian drásticamente el metabolismo de la célula, convirtiéndola en un infierno hostil para los virus. A este estado metabólico le llamamos el modo celular antiviral, y en él se refuerzan las defensas en la membrana celular mediante la expresión de proteínas transmembranales llamadas IFITM. Estas impiden la fusión membranal del virus con la célula, aumentando la viscosidad de la bicapa lipídica. También aumenta la expresión de proteínas teterinas, las cuales se anclan a las membranas de los virus, inhabilitando su escape. En el estado antiviral, también se detiene la producción de proteínas y se degrada el RNA citoplásmico, interrumpiendo el ciclo viral de cualquier virus. Se degrada todo RNA mensajero del citoplasma mediante la expresión de endonucleasas que cortan los RNA en dos. La proteína PKR fosforaliza al factor de iniciación ELF2, inhibiendo su función indispensable para que el ribosoma encuentre la secuencia de inicio AUG en el RNA mensajero. También se expresan proteínas que atraen células del sistema inmune como células dendríticas, macrófagos y neutrófilos, y en grandes concentraciones activan a células natural killers, las cuales inducen muerte celular. Estas y muchas otras modificaciones metabólicas impiden que el virus infecte y se replique dentro de la célula, pero al mismo tiempo afecta la función normal de la célula, afectando las funciones fisiológicas normales en este tejido. Las demás células vecinas entran en modo antiviral, aumentando sus defensas. Esto evita que otros viriones infecten el tejido de la nariz y el organismo termina por eliminar los viriones restantes. Este caso representó a una persona que toma precauciones manteniendo su distancia a un mínimo de 2 metros. 5 minutos después, el autobús que espera a la señorita llega a la parada. Ella se sube y se sienta en la parte del medio. El autobús cuenta con aire acondicionado y ventana cerrada ya que es un día muy caluroso. Esto crea una corriente de aire que circula el autobús continuamente y con cada respiro las microgotas en el aire aumentan y aumentan. Las personas más infectadas son las que se encuentran directamente enfrente de la señorita, pero al ser un espacio cerrado con corriente continua, se satura equitativamente en todo el autobús. En este escenario, la cantidad de microgotas es mucho mayor. Cada respiro es como una lluvia microscópica dentro de la nariz o garganta, y miles de virus pasan por la barrera mucosa y se dirigen hacia las células. En el siguiente episodio comenzaremos a ver los mecanismos que utiliza el virus para lograr vencer las defensas antivirales y cómo logra infectar y apoderarse del metabolismo celular. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartirlo.